Saludos a todos, amados, bendecidos. Este es su hermano, amigo, servidor Milton Alonso Granados, transmitiendo desde Carolina del Norte, celebrando este año como un año de una gran bendición. Es el año donde el Evangelio eterno, el principio y fin de los siglos, ha sido establecido como un Evangelio para las naciones. Este es el Evangelio del cumplimiento, es el Evangelio donde el Señor confirma sus promesas. Este no es un evangelio de peticiones, no es un evangelio donde yo vengo a tratar, a alcanzar algo. Por el contrario, es un evangelio donde yo vengo a recibir aquello que el Señor ya logró por mí. Se nos ha educado en un evangelio donde queremos intentar lograr cosas. Intentamos y se nos dice: tienes que llegar a ser como Timoteo, tienes que llegar a ser como el apóstol Pablo, tienes que llegar a ser como Jesús, porque cuando tú seas así entonces vas a lograr esto. E intentamos oraciones, ayunos, sacrificios, vigilias, estudios, todo lo que esté a nuestro alcance para llegar a ser, pero no se nos ha enseñado que ya somos. Y que el evangelio no es un evangelio de promesas, es un evangelio de cumplimiento, es un evangelio que trae poder, que trae poder de Dios para salvación. Bendito Rey. Quiero hablarles un poquitito acerca del evangelio del cumplimiento, porque nosotros todos hemos estado en el evangelio de las promesas, ¿verdad? El evangelio de las promesas. Hay un texto que es bastante interesante en Isaías, capítulo 29, versículo 8. Y de algún modo tipifica o simboliza lo que sucede en nuestras vidas cuando estamos en el Evangelio de las promesas. Dice Isaías, capítulo 29, verso 8. Y les sucederá como el que tiene hambre y sueña y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Qué tremendo cuando nosotros descansamos solamente sobre promesas y no sobre un cumplimiento. Sí, cuando el Señor Jesús dijo consumado es porque Él cumplió, es porque Él alcanzó, es porque Él selló, es porque Él inició un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto sus promesas son cumplidas. En ese nuevo pacto hay una herencia, hay una bendición gloriosa que muchas veces nosotros desconocemos y lo manejamos solamente por el evangelio de las promesas. Y cuando hablamos de promesas, por supuesto, entramos a todo un mundo muy interesante de esto de llegar a ser, del mundo de la fe que se nos enseña. Porque se nos enseña que tenemos que confesar, que declarar cosas que no tenemos, o cosas que nosotros no vemos, o cosas que nosotros ni siquiera hemos recibido, pero tenemos que decir: ya la tengo, ¿verdad? Bueno, voy a ponerles un ejemplo para que usted entienda de qué le estoy hablando. Y le sucederá como aquel que tiene hambre y sueña que comió, y cuando despierta su estómago está vacío. Y le sucederá como aquel que tiene sed y sueña que bebe, y cuando despierta tiene sed. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible es esto! Yo recuerdo una campaña que había al frente de mi casa. La casa nuestra allá donde vivimos, hace muchos años, cuando yo estaba jovencito, había una plaza de deportes al frente. Entonces en la plaza de deportes al frente se ponía una tarima, bancas, y se hacían campañas, ¿verdad? Y todas las casas estaban alrededor. Recuerdo que el evangelista esa vez llegó a hablar sobre sanidades y dijo: sabes, el Señor va a calzar muelas, el Señor va a poner oro en sus muelas. Si usted tiene una muela cariada, el Señor le va a poner una corona de oro. Bueno, tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos creen que el Señor pone una corona de oro? Yo pasé, yo dije: yo creo, claro que Dios tiene todo el poder. Bendito Rey. Entonces el amado dice: usted va a llegar a su casa, coja un espejito y busque, porque ahí va a ver la corona de oro. Y usted va a venir mañana a confesar que tiene una corona de oro, que el Señor le hizo un milagro. Claro.
tremendo, ¿verdad? Yo miraba la corona y yo dije, bueno, estos testimonios que cuenta el predicador, a ver si no me la pone de diamantes, o bueno, yo me imaginaba algo así como tremendo, ¿verdad? A ver si no me la saco y la vendo. Pero bueno, llegué a la casa y miraba en un espejo y nada. Y entonces busqué una luz y alumbraba y buscaba y nada. Pero la fe que le enseñan a uno es una fe que usted tiene que confesar al otro día. Y yo me ponía a pensar, y si yo digo que tengo una muela con una corona de oro, ¿estaré mintiendo o no? Bueno, pero es que a mí me enseñaron que hay que confesar por la fe, ¿verdad? Entonces un montón de gente pasó a decir que el Señor le había puesto una corona de oro, así como la mirábamos por la fe, ¿verdad? Bien detallada, de un oro, pero de ese oro bueno, ¿verdad? En unas líneas bellísimas, hermosísimas, y claro, ¿verdad? Que venga alguien a comprobar aquí, venga, claro, era de noche, ¿verdad? No se veía bien. Hermano, ¿usted ve la corona aquí, ve el milagro? Claro, pues por la fe, sí, yo lo veo. Amado, bueno, vamos a ver si paso de aquí. Lo que quiero decirle es lo siguiente. Cuando pasan los años y usted está en un evangelio de promesas, y usted mira y dice, bueno, pero ¿qué pasa? Porque algo está pasando aquí, no veo resultados. No miro resultados, han pasado los años, han pasado muchas oraciones, ayunos, vigilias, sacrificios y no miro resultados. ¿Qué está pasando aquí? Y llega el momento de uno se queda y dice, es que la verdad, a veces no sé qué pensar. La verdad veo las cosas tan difíciles. Y yo me pongo a pensar, yo lo he intentado todo, yo me he esforzado, yo me he sacrificado, yo he luchado, yo he ido a las vigilias, yo he ido a los ayunos, he hecho las oraciones, Señor, y yo intento, y yo quiero llegar a ser, y yo quiero esforzarme, y yo quiero ser como tú, como dice ese canto, ¿verdad? Bendito el Rey. Y vienen momentos y vienen días, sí, porque la palabra dice que vienen días malos, vienen los días de las vacas flacas, y entonces decimos, Dios, quisiera desaparecerme, es que las cosas no me salen bien, es que para qué yo existo, para qué yo estoy aquí, si yo veo que yo intento, pero no lo logro. Hay días, hay tiempos y hay épocas donde nosotros desearíamos, yo no sé cuántos de ustedes vieron esa serie Superman, creo que hay otras más. Pero Superman, yo recuerdo que él iba corriendo y de un pronto a otro quitaba los anteojos, se quitaba la ropa y comenzaba a volar. Comenzaba a volar como Superman. Y entonces yo siempre pensé, qué lindo ser así como Superman. Que de un pronto a otro usted es una persona normal, pero de un pronto a otro puede salir y volar y poder experimentar la libertad, mirar todo desde arriba con tranquilidad, ser como Superman. Salmos 27:5, porque Él me esconderá en el día del mal, me ocultará lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Imagínese usted el salmista atribulado, perseguido, y de un pronto a otro entra a la recámara secreta, al lugar donde pasa de ser perseguido a ser conquistador, al lugar donde se entró con temor, pero sale parado sobre una roca con su cabeza en alto porque entró a lo reservado de su recámara. Entró, dice, me ocultará lo reservado de su recámara. Ahí, en ese reservado de su recámara, sucede una transformación. Y pasa de estar con temor y dudas a salir y que Dios levante su rostro sobre sus enemigos. ¿Cuánto no desearíamos poder tener un vestidor mágico? Un lugar donde entremos con nuestras angustias y salgamos llenos de victoria. Un lugar donde entremos con temores y que los podamos dejar ahí y salgamos al otro lado vestidos de héroes. ¿Sí? Porque al fin todos nosotros queremos ser héroes. Somos llamados a ser ejemplo a nuestros hijos, a nuestras familias,
a nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? Todos esperan siempre lo mejor de nosotros. Qué hermoso entonces es cuando nosotros tenemos un momento, un lugar, una posición, unos lugares celestiales donde nuestra vida se transforma para siempre. Porque ya no estamos en el evangelio de las promesas, sino que pasamos al evangelio del cumplimiento. Bendito el Rey para siempre. Juan 1:1 habla del verbo. Ahí es donde comienza todo, con el verbo. El verbo glorioso. El verbo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Sí? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y por el verbo se crearon todas las cosas. Todo lo que fue hecho por el verbo, por la palabra, por Cristo mismo. Porque aquel verbo dice que luego se hizo carne. Entonces está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Sí, bueno, está hablando de Cristo, que luego vendría a ser Jesucristo cuando se manifestó en carne, ¿verdad? Y que luego fue unificado al Padre como Dios, y que fue el primogénito de muchos hermanos, que también venimos a ser engendrados por la voluntad de Dios, y también venimos a ser unificados con Dios. Proceso hermoso y glorioso, muy, pero muy lindo. Bendito sea el Rey. El verbo, la palabra, dice que por medio de la palabra fue creado todas las cosas. Y dice también, es pues la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera. Sigue diciendo la convicción de lo que no se ve. En el original quiere decir la sustancia de lo que no se ve. Entonces, claro, resulta que la fe es una sustancia. La fe no es solamente una imaginación. La fe es cuando yo tengo algo y lo abrazo y lo tengo en mi mano, digo, lo siento, lo vivo, lo experimento, lo tengo aquí, bendito sea el Rey para siempre. Esa es la fe. Claro, cuando yo no sabía, me sucedía como el que come y luego cuando despierta tiene hambre. Me sucedía como el que el Señor le calzaba una muela y yo decía que sí, bueno, tengo que decir que sí, aunque no, pero yo pienso que tal vez en una semanita, ¿verdad? Tal vez el Señor está trabajando ahí con los ángeles y se está tardando un poquito, pero el milagro se va a hacer porque yo lo voy a confesar, lo confieso, y claro, ¿verdad? Ese poco testimonio salía el predicador ahí como el usado por Dios para, imagínense, en un lugar pobre donde la gente tiene caries, pues se llenaba eso de gente para que el Señor le pusiera calzas de oro. Pero al final era un evangelio que no cumplía, era un evangelio basado en promesas, en una fe que no era sustancia, que no estaba accionando en mi vida con poder. Es que la palabra tiene un poder, pero un poder, porque el evangelio es poder de Dios. Es un poder tan grande que alguien dijo, es un poder más grande que una bomba atómica o 1000 bombas atómicas combinadas. Cuando yo pensé en eso, yo dije, bueno, pero entonces, ¿qué poder tiene la palabra? Claro, es que es Dios mismo, es el verbo, es Cristo actuando y accionando, creando, así como creó el universo, viene a nuestras vidas y transforma y renueva y limpia y hace cosas grandes en nuestro universo interno y en la vida de todos los demás que nos rodean. Por eso dice en Efesios 4:23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es que en el espíritu de nuestra mente es donde viene la renovación. Alguna gente dice, no, es que el asunto es mente, ¿sí? Tú le pones mente y entonces tú lo crees así y listo, porque todo está en la mente. No, no es una mente como que yo memorizo, no. Dice renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es que cuando la palabra llega al espíritu que hay en mi mente, me traslada
me transporta, me lleva a lugares celestiales y también me hace recibir, porque yo entonces entro al evangelio del cumplimiento, donde yo miro día a día a Dios revolucionando todo mi ser, revolucionando mi mente, revolucionando mi familia, revolucionando mi trabajo, mi negocio, revolucionando todas las cosas. Es la palabra. Pero es la palabra que transforma el espíritu y transforma toda nuestra vida. Por eso el Señor Jesús le dijo a los discípulos, ¿qué le dijo? Le dijo, ya vosotros estáis limpios. ¿Y cómo? Por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios. ¿Cómo? Por la palabra que yo os he hablado. Porque era una palabra espíritu y una palabra vida, porque era una palabra que transformaba, porque era el mismo verbo actuando ahí y limpiando y haciendo ese milagro glorioso, evangelio del cumplimiento. ¿Sí? Él no les dijo, ustedes vayan, hagan esto y esto y esto y esto, a ver si después de eso, ¿verdad? Después de estos ayunos, oraciones, sacrificios, ofrendas, diezmos, y ese montón de obras que usted puede pensar para ver si después de esto vienen a ser limpios. No, les dijo, ustedes ya están limpios. Así, Señor, es fácil, ¿cómo es eso? Pero sin obras. Sí, ya están limpios por la palabra que os he hablado. Listo, ya están limpios. Señor, ¿qué hacemos para hacer tu voluntad? ¿Qué hacemos para hacer las obras del Padre? Bueno, que crean. ¿Qué hacemos? Que crean. Que crean, es creer. ¿A dónde? En la mente, no, en el espíritu de la mente. Porque no es tan fácil, usted puede memorizarse lo que yo le digo, pero si Dios no toma el espíritu de tu mente, entonces no va a haber un efecto, solamente va a haber un conocimiento, y conocimiento no hace nada, letra no hace nada, es poder de Dios, es Cristo mismo, es revelación, es un evangelio en acción, es un evangelio de fe, es un evangelio posicional que me posiciona en los lugares eternos, en los lugares donde Él me bendijo con toda bendición espiritual. Por eso dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es la renovación. Pueda que yo no me conforme a este siglo. Sí, hay mucha gente que no se conforma al siglo y se queja de todo. Se queja de la vida, se queja del gobierno, se queja de los precios. ¿Verdad? Tienen el ministerio de quejarse. Pero quejarse no hace nada. Sí, la primera parte es que yo no me conforme a este siglo, porque este siglo es el siglo temporal, terrenal, relativo, de las promesas, del tiempo. Y lo que Dios trae no pertenece a este siglo, pertenece al cumplimiento, pertenece a lo que Él logró, a la consumación. No os conforméis a este siglo. No se conforme de un evangelio de promesas, porque se va a morir esperando y no va a recibir nada. Tenemos que tomarlo de un evangelio que sí me da resultados. Un evangelio que dice, amado, yo quiero que tú prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Esa es una palabra posicional. Ese es un evangelio que da resultados. Queremos una palabra que dé resultados, no pasar 100 años orando por un hijo y que Dios nunca lo cambie. No, no es Dios. Es que no estamos utilizando el evangelio posicional. La palabra del cumplimiento, lo que nosotros necesitamos el día de hoy, cuando nosotros creemos y recibimos esta palabra de cumplimiento y llevamos una palabra de cumplimiento, una palabra donde Él consumó, logró, conquistó al diablo, conquistó al pecado, conquistó las tinieblas, conquistó mis tribulaciones, conquistó mis angustias, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él conquistó. Ese es el evangelio que Él conquistó, esa es la herencia que Él me ha dejado. Bendito Rey para siempre. La palabra del cumplimiento. Voy terminando. La palabra del cumplimiento. Lucas capítulo 4, verso 16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado. Está hablando de Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga,
conforme, escuche, conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Jesús acostumbraba a ir a esa sinagoga en Nazaret. Era un día normal, era un día como cualquier otro. Y Jesús un día más viene y se va para la sinagoga, como era su costumbre. Y como era su costumbre, se levantó a leer. Todo hasta ahí era lo mismo. Pero aquí estaba a punto de suceder algo. Escuche, estaba a punto de suceder algo glorioso. Al Señor se le dio Isaías. Y él comenzó a leer Isaías. Y aquella palabra que hablaba hacía que la gente fijara la mirada en él y no lo dejaban de ver. Porque las palabras que él hablaba salían con vida, salían con poder. Eran palabras frescas, eran palabras gloriosas que salían de su boca. Y había un impacto tremendo ahí. Tal fue el impacto que dice el verso 20 de Lucas capítulo 4. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos, escuche, el evangelio del cumplimiento, y los ojos de todos, no de uno, de todos. Es que él se levantó como de costumbre, fue a la sinagoga como de costumbre en su pueblo. Pero había algo diferente ese día. Ese día era el día del cumplimiento. Él habló sobre el jubileo divino, el cumplimiento de la libertad de Dios, el año agradable, el evangelio, no de las promesas, el evangelio donde él venía a decir: aquí ya lo logré, aquí yo ya lo conquisté. Si tú te sientes cojo, aquí yo te sané. Si tú eras ciego, aquí recibes la vista. Si tú eras esclavo y estabas en deudas, las deudas se perdonaban. Él venía a traer el evangelio del cumplimiento. Y cuando él tomó aquella palabra y comenzó a hablarla, cuando él comenzó a hablar esa palabra, cuando él comenzó a hablar esa palabra llevaba vida a todos los que le escuchaban. Esa palabra llevaba poder, esa palabra llevaba libertad, esa palabra llevaba gozo, esa palabra impactaba los corazones porque era la palabra del cumplimiento divino. Bendito el Rey para siempre. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La palabra del cumplimiento. La religión promete pero no da, pero Cristo trae algo diferente. Él viene a posicionarnos en un evangelio que tiene cumplimiento, en un evangelio que Él conquistó, que Él logró, que Él derrotó las tinieblas, que Él sepultó el pecado. Bendito el Rey para siempre. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Verso 22 dice: y todos estaban maravillados, maravillados por las palabras de gracia que salían de su boca. Alabado sea el Rey. Todos estaban maravillados por las palabras de gracia que salían de su boca. Ese fue el día del impacto. Había algo diferente. Lo que sucedió diferente, porque él lo hacía todo como de costumbre. Lo que sucedió diferente es que ese fue el día del cumplimiento, fue el día del jubileo, fue el día de la liberación, fue el día de la bendición. Ahí tuvo cumplimiento la escritura en él.
Sí, en el verso 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, como de costumbre se levanta. No fue casualidad, pareciera que fue casualidad que leyeron el libro del profeta Isaías, porque él no lo escogió. Dice, y se le dio. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, otra casualidad, halló el lugar donde está escrito, ¿sí? Ahí dice que él halló y que se le dio el libro de Isaías, pero en nada de esto habían casualidades, todo era el destino, todo había sido planificado y todo había sido hecho conforme al propósito divino. Ese día en especial habrían de darle el libro de Isaías, ese día en especial él tomaría y hallaría o encontraría exactamente el lugar donde estaba la escritura que él debía de hablar, porque todo era guianza divina, es el cumplimiento de Dios, es la palabra de Dios. Por eso en Dios hay un lugar, hay un tiempo, hay un momento para todas las cosas. Y yo declaro que este es el tiempo del cumplimiento para tu vida. Este es el cumplimiento donde todos aquellos anhelos, todas aquellas promesas, todas aquellas peticiones de salud, de prosperidad, de bendición, se logran. Porque este es el evangelio del cumplimiento. El evangelio eterno está basado en promesas que ya se lograron, que fueron consumadas. No son promesas que el Señor está pensando a ver si lo hace o no. Este es un pacto eterno. Esta es una salvación eterna. Este es un sacerdocio para siempre. Lo que el Señor trae es eterno, no es temporal. No es que Él lo va a pensar a ver si tal vez sí o tal vez no. Él lo logró. Por eso el apóstol Pablo dice que él doblaba rodillas para que el Señor alumbrara los ojos del entendimiento y los creyentes conocieran las riquezas de la herencia que hoy tenemos en Cristo. Entonces, verso 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Qué grandes noticias traía él. Él traía grandes noticias. Así, para comenzar, venía a decirles: yo les vengo a hablar del año agradable del Señor. Y eso no quería decir que era solo un año, que era bonito y agradable y de bendición. Lo que quería decir es que ese era el principio, donde la gente comenzaba ya sin deudas, sin problemas, sin esclavitud, sin nada de eso, porque era el año de la bendición. Y Jesucristo vino a traer, a promulgar, a hablar, a proclamar. Por eso es que esa palabra impactó a todos los que oían, porque ese día había algo especial en la palabra. No era un día común y corriente, o más bien sí lo era, pero en ese momento dejó de ser un día como de costumbre para llegar a ser un día poderoso que impactó la mente y los corazones de aquellos que escuchaban ese mensaje. Porque ese día venía con una unción diferente, ese día venía con una claridad diferente. Era el mismo Isaías que estaba leyendo, pero ese día se alumbraban los ojos de cada uno de ellos, porque ellos estaban entendiendo que había algo diferente. Por eso los ojos de todos se quedaron mirándole, porque ellos comenzaron a sentir que sí había algo que no era lo normal, no era lo corriente, no era lo habitual. Algo estaba sucediendo, había alegría, había fe, había confianza, había esperanza en esta revelación de ese texto, de ese pasaje cuando estaba siendo hablado. Había poder, había música. Ese día las palabras del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Qué lindo, qué lindo, qué lindo cuando el Señor sana un corazón quebrantado. Dice: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Qué lindo, amados. Es que cuando el Señor viene con su gloria, no hay opresión, no hay estrés, no hay desánimo, no hay angustia, no hay dolencia, no hay migraña, dolor de cabeza, no hay problemas de gastritis estomacales, no hay nada, porque cuando el Señor viene con su sanidad a nuestras vidas, cuando Él viene y nos toma,
Bendito el Rey. Alabado Señor para siempre. Tantas cosas buenas que vienen a mi corazón, ¿verdad? Me recuerdo al ministro Jaime, uno de los cantos que él entona, que dice algo así como en sus lugares suaves yo estaré. Qué lindo es cuando él toma nuestros pies y, como dijo Habacuc, hace como si fueran pies de sierva, ¿verdad? Pies ligeros. Y dice, y en mis alturas me hace andar. Qué hermoso cuando flotamos, dice nuestro ministro George, ¿verdad? Este evangelio, dice George, este evangelio nos hace flotar. Qué lindo cuando flotamos en esa gloria maravillosa del evangelio, del cumplimiento de la palabra posicional y eterna. Bendito sea el Rey. Termino Lucas capítulo 13, verso 35. El Señor dijo, abriré mi boca. ¿Y para qué abriría su boca? Dice, abriré mi boca. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Él vino a abrir su boca para traer un pacto nuevo, para traer una revelación nueva, para traer una manifestación poderosa, para decirnos que en Él estamos completos, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad, para decirnos que Él es el todo en todos, para decirnos que hoy somos uno con Él, que somos uno con Él. La gloria que tú me diste, Padre, yo se las he dado para que también ellos sean uno en nosotros, ¿verdad? Tú en mí, yo en ti, que también ellos sean uno, perfectos en unidad. Bendito sea el Rey por este día de liberación, porque Él ha venido a declarar cosas que estaban escondidas desde la fundación del mundo, pero que hoy no se nos ha dicho que las recibiremos algún día. Ya Él nos las ha dado por su palabra revelada, porque dice que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Él nos ha revelado. ¿Quién conocerá la mente de Dios? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Me gozo, amados. Saludos a España, saludos a Colombia, saludos a Venezuela, saludos a Perú, saludos a Costa Rica, saludos a los Estados Unidos, saludos a todas las partes del mundo donde el Señor ya tiene ministros, donde ya hay ministros ordenados y donde se siguen agregando cada día. Bendiciones a todos. Bendiciones a sus ministerios, a sus familias, a sus países, a los que mencioné y vuelvo a decir, y a todo el mundo. Este es el evangelio eterno que ha de ser predicado a toda tribu, nación y lengua. De aquí no se sale nadie. Del evangelio eterno no se sale nadie. No se sale ni Judas, no se sale ni el diablo, no se sale ni Hitler, no se sale nadie. Esta es la historia escrita de los hombres y del libro de la vida. Ahí está nuestra historia escrita y revelada. Necesitamos conocer la eternidad de este evangelio, porque en este evangelio es donde se abre el séptimo y último sello, y el cielo nuevo y la tierra nueva son revelados. En este evangelio ya se termina la bestia, el falso profeta, el anticristo, el diablo, el pecado, los pleitos doctrinales, los pleitos entre iglesias, las confusiones de la Torre de Babel, de que hablan diferentes lenguajes, los ministros. Todo esto se termina. Ya aquí no hay pleito, ya aquí no hay discusiones. En la eternidad, en la palabra posicional, nadie puede ir en contra de la palabra. En contra del amor, ¿quién va? Nadie. ¿Por qué? Porque yo puedo saber todos los misterios y tener toda la revelación y todos los dones, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Es igual que nada. Entonces, el evangelio posicional y eterno descansa sobre el amor, en primer lugar. En segundo lugar, descansa sobre ¿qué? Sobre el cumplimiento de su palabra. Él nos salvó, sí nos salvó, y perdonó todos los pecados, también. Y dice, y nunca más me acordaré de ellos. Ya del diccionario de Dios se borró la palabra pecado. Bueno, entonces los borró, listo, ¿verdad? Porque llevó los pecados de todos los hombres.
Qué lindo. Y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Qué glorioso, amado. Bueno, gracias, gracias. Nuevamente les pido, compartan esta palabra. Yo estoy seguro que alguna parte de esta palabra potencialmente tiene el poder para transformar vidas y ayudar a mucha gente. Así que compártala. Y saludos a todos los amados, de todos los diferentes conocimientos, glorias, sabidurías, grupos, ministerios, religiones. En el Evangelio eterno no hay nadie más que nadie, amados. Nadie más que nadie. ¿Por qué? Porque todos bebemos de una misma fuente y de una misma sabiduría. ¿Y de quién es esa sabiduría? ¿De Milton? No. No. Para nada, amados. Si fuera mi sabiduría, yo no estaría grabando esto. No. Todos bebemos de la sabiduría de Cristo, la mente de Cristo. Aquí, en esta medida posicional y eterna, donde nosotros somos formados a la medida del varón perfecto, aquí todos somos iguales. No hay nadie más que nadie, no hay nadie más sabio que nadie, no hay nadie más alto que nadie. Todos somos iguales. Es Cristo en nosotros. Es Cristo formado, porque fuimos predestinados para ser hechos conforme al Hijo de Dios y a su justicia, para ser hechos conformes al Hijo de Dios, para ser como Él es. Por eso tú eres amado, tú eres el Señor mismo manifestado en carne. Bendito Rey, bendecidos, saludos.